Abran su Biblia, por favor, en un pasaje que que me cautivó. A veces nosotros nos preguntamos el porqué de las cosas que pasan en el Medio Oriente. Ustedes saben que Isaac es el padre de esa gran nación, como lo es Abraham, que es el padre de los árabes y de los judíos. Los árabes hoy son los más ricos del mundo, pero es por la promesa de Dios. Pero es un pueblo bendecido, pero la bendición viene desde allá y desde aquí que aparece en el libro de Génesis. Vamos al Génesis, les dije, capítulo número 21, por favor. Y el pueblo de Israel, hermanos, que como ya les he dicho, es un pueblo muy bendecido, el pueblo judío. Pero vamos a leer desde el verso 14. Es la historia de Agar e Ismael, que son echados de la casa de Abraham. En el verso 14 comenzamos nuestra lectura. Dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, o de Berseba, como dicen algunos. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando muera el muchacho. Cuando ella se sentó enfrente, ¿qué fue lo que hizo Ismael? Alzó su voz, ¿y qué hizo? Se fija, hermanos, que es lo que muchas veces les he repetido. A veces en el altar lo que faltan son lágrimas. Lágrimas. Antes en el altar se lloraba mucho. Se lloraba por la salvación de los hijos, porque Dios contestara, que Dios nos ayudara. Se oraba también por los esposos. Yo quiero un esposo, y hasta lo pedían como si fuera de almanaque. Y a la hermana Sol pues le tocó uno de almanaque. Es broma, hermanos. ¿Dónde me quedé? Lloró. Verso 17. Y oyó, fíjese, ahí está la clave, hermanos. Y oyó Dios la voz de él. Y el ángel de Dios llamó a Agar, ¿desde dónde? Desde el cielo. Y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz. O sea, no la voz de ella, la voz del muchacho en donde está. Levántate. Fíjese, es lo primero que le dice. Subráyelo. Levántate, le dice. Alza al muchacho. Número 2. Número 3. Sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Esos son los árabes de ahora. Entonces, ahí está el secreto para nosotros. Dios, ¿qué fue lo que hizo? Le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Pero mire, ahí está la otra revelación extraordinaria. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Dios bendiga su palabra, amén. Pueden ocupar sus lugares, por favor, hermanos. Hoy quiero llevarlos a reflexionar sobre un tema, y el tema va a ser: Dios, ábreme los ojos. Ese va a ser el tema. Esto es una historia muy interesante, porque nos habla de las promesas de Dios. Nos habla de las promesas de Dios. Cómo Dios sacó a Abraham, dice el libro de Génesis, en el capítulo 12, dice que lo sacó de su tierra. ¿De dónde lo sacó? Dice de Ur, de los caldeos. Era un pueblo gentil, como todos. Era un pueblo idólatra. Era un pueblo que estaba totalmente perdido. Después del diluvio, no habían pasado, hermanos, ni 1000 años cuando el pueblo volvió nuevamente a perderse completamente en los desórdenes emocionales. Hay libros muy antiguos que narran
el origen de la vida de manera distinta como lo dice la Biblia, como nos lo dice a nosotros. Hay otras historias que en algún momento las vamos a escuchar nosotros cuando Dios quiera, pero hay otras historias no parecidas al Génesis, sino totalmente distintas. Pero a donde yo quiero llevarles, hermanos, es precisamente en el hecho de cómo Dios es un Dios de promesa y es un Dios que siempre cumple lo que promete, siempre. El problema que muchas veces nosotros tenemos como seres humanos es el no caminar al ritmo de Dios, el no caminar al ritmo de Dios. A veces como cuando las cosas no salen como yo quiero, como yo pienso o como yo necesito que salgan, como que nos molesta. Pero una cosa que jamás debemos olvidar nosotros, hermanos, es que Dios siempre hace lo que quiere y como Él quiere. Dígalo conmigo, Dios siempre hace, otra vez dice, Dios siempre hace lo que quiere y como Él quiere. No podemos cuestionarlo, porque siempre detrás de cada sacrificio que Dios a veces nos exige, hay una bendición de Dios. Abraham, créalo, se molestó porque, hermanos, ya de viejo uno lo que busca es reposar, descansar, dormir más, levantarse más temprano, dormirse más temprano, comer menos. Y Abraham ya estaba en esa edad, era ya de la edad avanzada. Igualmente Sara era de edad avanzada, como dice Abraham. Mas sin embargo, Dios tenía un trabajo para ellos. ¿De qué nos habla eso? Que nadie está descartado de los planes de Dios. Nadie. Usted y yo jugamos un papel muy importante en el programa de Dios. No se diga los muchachos, los jóvenes. No se diga aquellos que apenas empiezan. Pero Abraham obedeció, le creyó a Dios, como dice la carta a los hebreos. Abraham le creyó a Dios y caminó con Dios. Pero había una promesa, y la promesa era que de la simiente de Abraham vendría la bendición para todas las familias de la tierra. Qué interesante, hermanos, que Dios tenga un propósito muy especial para un hombre como Abraham, que se sentía descalificado. Él había conocido a algunos de los viejos, de los primeros pobladores del planeta. Algunos sugieren que Abraham conoció a Noé, porque Noé vivió muchos años después del diluvio. Ya ve que Noé tuvo, ¿cuántos hijos tuvo Noé? Eran trillizos. Cam, Sem y Jafet eran trillizos. Y Dios tenía un plan para Noé. Pero la clave de todo ese proceso en el caminar de la vida de la iglesia, como de estos hombres que son los héroes de la fe, como los conocemos ahora, es solo uno, hermanos: la obediencia. Y luego nosotros le agregamos lo que se dice en la carta a los hebreos, la fe. Por eso dice que sin fe es imposible. No se necesita conocer todo, sino solamente obedecer y creer. Agregarle la fe, porque la fe, aunque es una palabra muy pequeña de 2 letras, tiene una definición muy complicada para la mente, para la lógica. ¿Cómo nos dice Hebreos? Es pues la fe, la certeza que de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es precisamente la fe. Y el escritor de la carta a los hebreos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué dice la carta a los hebreos? Porque Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de más de 4,000 años. Él es la simiente esperada. En tu simiente, le dice, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y en la historia nuestra, hermanos, no hay un hombre más importante, más santo, más consagrado y más importante que el Señor Jesucristo.
Él es la simiente, Él es la simiente encarnada, era la promesa encarnada en la persona de Cristo Jesús. Por eso la Escritura nos dice a nosotros que solo ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y aún dice debajo de la tierra, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que los hombres podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Eso no se nos debe olvidar jamás, hermano, porque eso es lo que nos debe dar a nosotros la motivación como cristianos. Pero Dios, entendiendo la inquietud humana, porque siempre hay flaquezas. No crea usted, hermano, que Abraham era un santo, No, Abraham era un hombre como usted y como yo, con muchas cosas buenas, pero también con más cosas malas que buenas. Así somos todos, tenemos muchas cosas buenas, pero tenemos más malas que buenas. Nuestra debilidad siempre ha sido esa. Pero cuando nosotros nos enlazamos con Dios, como lo hicieron estos grandes personajes de la Biblia, nos ayudan a entender que nuestra vida puede cambiar, que nuestra vida puede ser diferente, que podemos trascender en la historia. Ahora, esto de lo que nos toca hablar ahora, de lo que pudiéramos llamarle el patriarca Abraham, porque es parte de la biografía de Abraham, fue un error de apresuramiento que se cometió por parte de Sara, que ahora le conocemos por Saraí. Ella, en su desesperación de no poder darle hijos a Abraham, y Abraham era un hombre muy rico, muy poderoso y muy respetado por los reyes de aquel entonces, porque le decían que Abraham era el hijo predilecto del rey de reyes y del señor de señores, porque Abraham fue el único que habló con Matusalén. Y entendía eso porque Matusalén fue uno de los hombres más, ¿cómo se le dice la palabra? Más longevos. Fue el que más años vivió. Y también nos habla, hermanos, que este Abraham también tuvo un encuentro personal con Dios, con uno llamado, ¿se acuerdan? Melquisedec, que es la figura del Señor Jesucristo, a quien Abraham le dio los diezmos. Pero es una forma, dice que fue Abraham el que trajo los diezmos y se los dio voluntariamente. ¿A quién? ¿A quién les dije? A Melquisedec. Esos pequeños detalles, hermanos, que nosotros leemos de estos hombres, son los que nos enlazan con Dios, son los que nos hacen abrir esos portales cósmicos, donde Dios, fiel a su palabra, fiel a su compromiso, derrama bendición sobre nosotros. Y lo hace no de manera discreta, sino que lo hace de manera abundante, dice la Biblia. Pero Abraham, hermanos, como cualquiera de nosotros, tuvo un descuido junto con su esposa Saraí, y ella le pidió que tuviera un hijo con Agar, que era su doncella, su ama de compañía. Y en la desesperación lo hizo caer Abraham en esta situación. Dios no se enojó con Abraham ni con Saraí, sino que ahí está probada la fe, que a veces nuestra impaciencia nos ha hecho tomar decisiones de las que ahora nos arrepentimos. Yo no sé por qué le dije que sí, pues ya digo que sí. Yo no sé por qué me comprometí a hacer esto o a hacer aquello si yo no puedo, pero ya dijimos que sí. O todo lo contrario, cuando a veces dejamos pasar las oportunidades de la vida. Y es ahí donde a veces nos lamentamos y decimos, sí, esa bendición era para mí, pero yo la perdí. ¿Por qué? Por el miedo, por el temor. Y ya les he dicho yo que el miedo y el temor son los enemigos más grandes de la fe. La fe es precisamente ese pequeño granito, hermanos, de semilla de mostaza, que es la que mueve montañas, que hace que lo imposible se haga posible.
que lo que no es lógico se mueva en el corazón de Dios y sucedan las cosas no como nosotros queramos, sino como Dios quiere bendecirnos. Ahora, aquí es interesante, a donde quiero llegar es que en un momento, hermanos, de que Abraham pensó y Sarai también pensaron que Dios se había olvidado de su promesa. Y Dios no se había olvidado de su promesa. Dios es fiel a su palabra. A veces nosotros llegamos a tener la misma actitud de Abraham y de Sarai al pensar, hermano, que Dios se ha olvidado. Dice, es más fácil que tú te olvides de mí a que yo me olvide de ti. Porque Dios siempre está dispuesto a cumplir sus promesas en nosotros, tarde que temprano. Ahora, cuando llega el momento, hermanos, en que sucede lo que ahí nos narra todo el capítulo 20, todo el capítulo 19 y todo el capítulo 18 del nacimiento de Isaac y todo lo que es el capítulo 16, donde viene toda esta historia que estoy resumiendo yo, encontramos, hermano, que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras malas decisiones, Dios es fiel a su palabra. Amén. A pesar de que nosotros podemos resbalar como lo hizo Abraham y como lo hizo Sara, Dios es paciente. Dios nunca toma venganza, hermanos. No, Dios nunca. Eso es lo menos que quiere hacer. El carácter de Dios es que Dios es amor y es grande en misericordia. Ahora, lo que yo tengo que entender como cristiano es que hay un propósito de Dios en mi vida y debo de caminar en ese enlace con Dios para no perderme las promesas que Dios ha diseñado para nosotros. Pero llega el momento de las decisiones y con dolor en su corazón, Abraham tuvo que tomar la decisión por instrucciones, fíjese hasta dónde llega uno, por instrucciones de su esposa Sarai, que despidiera a Agar. ¿Por qué? Porque había conflictos. Los problemas siempre los vamos a tener, el problema es cómo los vamos a resolver. Como dijo un predicador, los problemas son para resolverlos. Los problemas no son para que nos entierren a nosotros y nos hagan dudar, sino para resolverlos, tomar decisiones inteligentes. Y la decisión que tomó Abraham, que quizá le pensó mucho y pasaron algunos años, Abraham toma la decisión entonces, dice, de despedir. Despidió a Agar juntamente con su hijo Ismael. Y fueron al desierto árido, hermanos, de Berseba o de Berseba, Agar junto a su hijo Ismael, y ellos se enfrentaron entonces una situación, hermanos, desesperada, porque ellos habían huido y se encontraban muy sedientos, se encontraban muy angustiados, y aquí nos dice la escritura que hemos leído, dice, al borde de la muerte. Como Dios siempre nos deja pasar por momentos en donde parece que todo está terminado, en donde parece que no hay nada que hacer, pero Dios siempre está ahí para ayudarnos, como esta fotografía que hemos leído. Agar juntamente con Ismael estaban pasando por un proceso muy difícil, una situación desesperada. Ellos se encontraban sedientos, muy angustiados, dice, al borde de la muerte por la sed. Y entonces Agar colocó a su hijo Ismael bajo un arbusto. Dice la Biblia que angustiada se alejó para no verlo morir. A distancia, la sed era tan fuerte, hermanos, que parecía que la muerte los invadía. Pero nos dice la escritura, pero en ese momento tan desesperante y de tanta angustia, mire lo que nos dice el verso 16. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, sucedió lo inesperado. ¿Qué hizo el muchacho? El muchacho, ¿qué dice? Alzó su voz y lloró. El llanto, hermanos, es la expresión del corazón.
Cuando nosotros ligamos nuestra situación y nos enlazamos con Dios, Dios es fiel. Dios siempre es justo. Dios siempre va a responder a nuestras oraciones cuando nosotros nos humillamos. Eso es lo que Él dice. Si mi pueblo se humillare y clamare a mí, dice, yo oiré. ¿Y qué más dice? Y le responderé. Yo les pregunto en esta noche, ¿ustedes tienen alguna petición especial, hermanos? ¿O son puras golosinas lo que están pidiendo? ¿Alguna petición especial que tengan ante Dios? No me contesten, por favor. No tienen que contestarme, porque no quiero avergonzarlos tampoco, sino solo llevarlos a meditar. ¿Alguna petición especial que tengan de parte de Dios? Porque a veces parece ser que ya nos tocó el último momento de nuestra vida. Lo que nos hace falta para encontrar una solución es llorar delante de Dios. El joven dice, el muchacho alzó su voz y lloró. ¿Se acuerdan de la frase de Jesús cuando dijo, el que pide, el que busca y al que toca la puerta, se le abre? Si Dios está con nosotros, ¿qué dice este libro? Ahí es donde a veces nos estancamos nosotros. Quizá Agar salió pensando que con lo que llevaba, pero les faltaba el agua, hermanos. Y el ser humano no puede vivir sin el agua. Puede dejar de comer 40 días, pero el agua es vital en nuestro cuerpo, porque las 3/4 partes de nuestro cuerpo es agua. Las 3/4 partes de nuestro cuerpo es agua, es líquido. Y no puede vivir. Entonces llega un momento donde parece ser, hermanos, que nuestra vida puede desviarse totalmente de la confianza y de la protección de nuestro Dios. Cuando ella se sentó frente al muchacho, dice que Ismael alzó su voz y lloró. ¿Y sabe qué es lo que me gusta? Lo mismo que dice Jonás capítulo número 2. Dice en el verso 17, usted lo tiene ahí, de Génesis 21, 17. Dice, y oyó Dios. Fíjese, oyó Dios. Él se sentó enfrente al muchacho Ismael, pero Ismael alzó su voz y lloró. Y dice, y Jehová oyó la voz del muchacho. ¿Cuántos creen que Dios nos oye? ¿Qué necesitas tú que esta noche Dios te haga? ¿Qué necesitas? ¿Qué buscas de parte de Dios? Dios puede cambiar todas las cosas, hermanos, a nuestro favor. Yo uso mucho una palabra tratando de hacerme entender. No es que ustedes no me entiendan, a veces yo no me puedo explicar. Pero cuando usted y yo confiamos en Dios y clamamos a Él con todo nuestro corazón, mire, todo el universo se alinea. ¿Quiere voltear hacia atrás y ver las esferas que están ahí arriba? Voltee a verlas, por favor, nada más para que se muevan su cabecita. ¿Ya las vio? Así, mire, todo el universo se alinea a la petición que usted hace. Porque el Señor Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se los voy a conceder. Porque no hay nombre debajo del cielo más poderoso que el nombre de Jesús de Nazaret. Pero nosotros somos de los cristianoides que a veces caemos en el terreno de decir, pues si Dios quiere que me lo dé. No, si tú lo pides, Él te lo da. ¿Se acuerdan de los leprosos del domingo que les hablé? ¿Cuántos leprosos eran? 10. Y desde lejos, ¿qué le gritaban? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús no les contestó así de manera, no, se lo merecen, es la consecuencia de su pecado, porque la lepra estaba asociado con el pecado ante Dios. No, Jesús tranquilo les dice, vayan y presente al sacerdote, porque yo tengo prisa, no puedo tocarlos, no puedo abrazarlos, porque yo llevo prisa, ya el reloj de Dios se está cumpliendo y yo tengo que llegar a Jerusalén, porque ahí está la esperanza del mundo para ustedes. Y yo termino mi trabajo. Por eso las primeras 4 palabras, hermanos, o 3 palabras, ya no me acuerdo, pero si son 3 o 4. La primera es, perdónales. La segunda es, hijo ahí. Y la tercera es,
hoy estarás conmigo en el paraíso. Y después, esas primeras tres es un diálogo de Dios con nosotros, y las últimas cuatro es el diálogo de Dios, de Jesús con su Padre. Sed tengo, ¿por qué me has desamparado? Y comienza el diálogo. Pero ahí era donde Jesús iba, tenía prisa por llegar, pero les dijo: vayan y preséntense. Ahí se asocian varios elementos que son básicos, hermanos, y esenciales para que nosotros veamos suceder las cosas. Número uno, obediencia. Ellos fueron, ellos creyeron, y mientras iban, dice, por el camino, la lepra desapareció de su cuerpo. La obediencia hizo que su piel quedara como la piel de un niño, pero su fe hizo que aquel samaritano, que también es hijo de Abraham, fuera salvo. Eres salvo, le dice. Es ahí cuando nosotros tenemos que alinearnos. El muchacho alzó su voz y lloró. Me gusta mucho cuando dice: y Jehová oyó la voz del muchacho, y el ángel de Dios habló a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. Y le dice que hiciera 3 cosas o 4 ahí. Quiero que vaya conmigo. Número 1, levántate. Ustedes han de recordar de aquella mujer también que le dijo al profeta Elías: nada más nos queda un poco de harina, un poco de aceite, unos pocos leños. ¿Y qué le dijo la mujer? Voy a prepararlo y terminado con esto, mi muchacho y yo nos encerramos para esperar la muerte. Pero hermanos, nosotros tenemos un mensaje muy diferente. Cristo Jesús venció la muerte en la cruz del Calvario, y nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores. Por eso Pablo decía: porque ni la muerte ni nada nos apartará del amor de Jesucristo. Es ahí donde tenemos que enlazarnos y caminar en esos portales cósmicos, hermanos, donde se abren para nosotros cuando menos imaginamos. Pero también le dice: alza al muchacho. ¿Sabe qué le está diciendo ahí? Hazte responsable de lo tuyo. O sea, es tu responsabilidad. Alza al muchacho y sosténlo con tu mano. ¿Por qué? Dice: porque yo haré de él una gran nación. No temas, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Estos, los ismaelitas, hermanos, son los árabes. Ya ve que ellos construyen ciudades, construyen edificios. El edificio más grande, más alto del mundo está precisamente construido por ellos. Pero es ahí donde uno tiene que aprender a caminar en la frecuencia de Dios. Haré de ti una gran nación. Y aquí es donde estoy culminando, para que vean que va a ser, porque yo lo que quiero es ministrarles esta noche en el altar. Verso 19. Entonces, ¿qué dice? Dios le abrió los ojos. ¿Por qué dice? Vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho, salvando la vida de ambos. Mire, hermanos, aquí parece fácil la lectura, pero hay un trasfondo muy interesante. Este milagro, óigame bien, no fue la creación del agua de la nada, sino más bien que el milagro fue abrir los ojos de Agar. Ese es el milagro. No es que apareció el agua de la nada. No, ese no es. El problema es que a veces es tan grande nuestro problema, nuestra necesidad, nuestra angustia, que a veces nos vuelven ciegos de ver que ahí está la solución frente a nosotros, pero ni cuenta nos damos. Fue el abrir los ojos de Agar para que viera que la provisión de Dios siempre estuvo presente en su entorno. Ahí estaba la solución.
A veces el problema de nosotros es que estamos con los ojos cerrados por las circunstancias, por la angustia, por la enfermedad, por lo que sea, hermanos. Lo único que necesitamos es que Dios nos abra los ojos y decir, mira, tan cerca estaba la solución y yo no lo vi. A veces no vemos porque quedamos ciegos. Y ese fue el milagro que aquí vemos nosotros, que ella abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y se llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Esta historia nos enseña a nosotros, hermano, que en medio de nuestras pruebas y desafíos, a veces lo que necesitamos está frente a nosotros, pero debemos abrir los ojos para reconocer que Dios siempre estuvo ahí para proveer nuestra necesidad, cualquiera que éste sea. Hoy se promueve mucho a los grandes predicadores y a los grandes evangelistas, y yo también sé que Dios ha levantado esos ministerios, pero ¿dónde está Dios, hermanos? ¿Dónde está Dios? ¿En el evangelista que viene? ¿En el predicador? ¿En el cantante que viene? No, Dios está aquí. Donde están dos o tres, ahí estoy yo. ¿Dónde está Dios? Ahí donde está usted, donde estoy yo, ahí está Dios con nosotros, porque Él dice, yo estaré con vosotros. ¿Cuándo? Dice, todos los días. A veces lo que requerimos es abrir los ojos para reconocerlo, para saber que Dios siempre está ahí y que nuestra confianza y nuestra fe en Dios harán que lo imposible se haga una realidad en nuestras vidas, cualquiera que ésta sea, porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Yo les dije el domingo que yo lo que menos iba a hacer era doblar la rodilla ante nadie. Son orgullos, la soberbia, la altivez que uno a veces tiene, que el diablo la siembra en nosotros. Pero Dios es tan bueno que nos hace pasar por circunstancias difíciles. Cuando mi hijo Raúl se me moría, tendría unos 3 años mi hijo, pero cuando él se estaba muriendo, yo andaba ya volando en las, ¿cómo se dice?, en las ligas mayores de la AAA, de la política, y ganaba mucho dinero. Cuando parecía que yo estaba ahí, pero acá iba creciendo, me sentía, hermanos, autosuficiente, y ese es el error que no quiero que ustedes caigan. No, pues ya ando acá en las grandes ligas, ya tengo lo que quiera. Y cuando llego a la casa, un viernes por la madrugada, Raúl ya se estaba muriendo de neumonía. Y es ahí donde yo tuve, por eso grabé el himno de, era la 1 de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. Cuando yo oí por primera vez ese himno, se parecía tanto a mí ese himno que dije yo, ¿quién se me adelantó? Pero no soy el único, les ha pasado a muchos. Doblé mi rodilla, solo una rodilla doblé. Y el médico me dijo, el niño no amanece, prepare los funerales porque el niño no amanece. Sus pulmones están llenos de agua y de pus. Prepare funerales, ingeniero. Pero ¿de qué se trata? Hice llamadas, como cualquiera de nosotros, pidiendo auxilio. Y la orden era, llévalo a donde quieras. Ahí está el avión en el hangar de Monterrey, llévalo a donde quieras. No te midas por dinero. Pero hay momentos que ni el dinero, ni la ciencia médica, ni nadie, solo Dios. Pero ¿sabe qué Dios busca de nosotros? Lo que hizo Ismael. Doblé mi rodilla con el dolor de mi corazón y se me quitó lo orgulloso y lo soberbio. Y no se me olvida lo que le dije, pero fueron pocas palabras. Le dije, yo sé que tú eres el arquitecto del universo y que estás en todas partes. Me han dicho que tú eres el dueño de todo y lo reconozco. Y sé que te puedes llevar a mi hijo porque dicen que todas las cosas son tuyas. Lo reconozco. Pero también he oído, Dios, que tú eres un Dios de amor. Y me puedes dejar a mi hijo si tú quieres. Te lo pido con todo mi corazón. Y ahí fue donde pasé, mire, mucha saliva en mi garganta. Y le dije, Dios me va a contestar, yo sé, pero yo tengo que ofrecerle algo.
Y le dije: y si tú me regresas a mi hijo a la vida, yo te prometo servirte todo el resto de mi vida y hablar de esto, milagro, a donde quiera que vaya. Raulín estaba con 5 cobijas, temblando, sus ojos cerrados, sus labios secos. 3 años, mijo. No pasaron ni 10 minutos, hermano, cuando Raulín me habla. Raulín no hablaba porque estaba en una temperatura que lo quemaba. Semanas sin abrir los ojos, sin comer. Y me dice: papi, tengo sed. Y fui y traje un traste con una cucharita y comencé a darle, primero mojando con un pañuelo sus labios. Después me dijo: tengo más sed, con una cuchara. Después un vasito. A los 10 minutos la temperatura estaba normal. A la 1 de la madrugada. Y Dios no tardó, cuando vio mis lágrimas, mi humillación, porque Dios se complace cuando nosotros lo buscamos a cualquier hora. Me quedé dormido, el niño se quedó dormido. Por la mañana, cuando desperté, él andaba en el corredor corriendo descalzo. Llegó el doctor y dijo: ¿dónde están velando al niño? Allí ándale. Yo no era cristiano como ustedes. Yo era medio cristiano, simulaba. Por eso les digo que el secreto no está en saber todo, sino en el creer al que cree todo. Ismael lloró, Ismael clamó y Dios oyó su voz. ¿Sabe qué necesitamos? Abrir los ojos y saber que la solución a nuestro problema ahí está frente a nosotros. Y lo andamos buscando aquí, allá y más allá. Cuando dice: pero si yo soy Jehová tu Dios, y siempre te ayudaré, y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la gran nación, la gran nación. Porque Dios había pactado con Abraham. Por eso le digo que las bendiciones de nosotros como padres se trasladan a los hijos, como lo mismo, las maldiciones que nosotros fomentamos y creamos se trasladan a nuestros hijos. Por eso busquemos la bendición de Dios, porque hoy es el día de buscar esa bendición y de comprometernos con Dios. No sé qué le podamos ofrecer, pero algo que le ofrezca. ¿Qué podemos ofrecerle? Lo que tenemos. Lo que tenemos. Cuando nosotros hacemos eso, amados hermanos, y caminamos en el ritmo de Dios, Dios siempre cumplirá su palabra en nosotros. Dios enviará su ángel delante de nosotros para bendecirnos, como siempre lo ha hecho. Por eso le dice aquí: ábrele los ojos. Ábrele los ojos. Vino palabra de Dios, y Dios, dice ahí, le abrió los ojos a Agar y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. ¿Por qué? Porque Dios estaba con el muchacho, porque era de la simiente precisamente de Abraham. Y Abraham era el búnker de la simiente, que es la esperanza del mundo. Y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Esa promesa, hermanos, de que la bendición sería también para Ismael, tardó siglos en llegar. ¿Sabe usted que los árabes a principios del siglo pasado eran una nación pobre que vivían en carpas? Pero cuando se dieron cuenta que la riqueza estaba en el suelo y comenzaron a excavar y sacaron esos pozos de petróleo, que son los dueños del petróleo en el mundo, y ahora son bendecidos. Son un pueblo bendecido. Independientemente de todo lo demás, Dios siempre cumple su palabra fielmente en nosotros. Esta noche, ¿qué necesita usted de Dios? ¿Qué necesidad tenemos de Dios? Abraham le creyó. Fíjese, hay una bendición también muy especial, que nosotros podemos tener cuando nosotros afianzamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios.
Cuando hacemos eso, lo imposible se hace posible. ¿Qué necesita? ¿Qué busca? Si Dios en esta noche estuviera pasando por aquí como lo vieron aquellos 10 leprosos y nosotros le pasara por aquí, ¿qué le pediríamos, hermano? ¿Quiere estar en pie conmigo? ¿Quiere venir aquí al altar? Por favor, y vamos a orar. ¿Quieren venir a orar? Véngase aquí al altar. Si Dios, usted lo percibiera un minuto, ¿qué le pediría? ¿Qué le pediría? ¿Qué busca realmente esta noche? Dígale: Señor, ábreme los ojos, Señor. Ábreme los ojos. Ya deje de echarle la culpa a papá, a mamá, a sus padres por el trato que le dieron. Déjese de esas cosas, por favor. Y espere en Dios. Es que yo soy así, pastor, porque papá y mamá. Déjese de cosas, déjese de cuentos ya. Lo pasado quedó ya en el olvido. Hoy comienza una vida nueva, pero haga lo mismo que Ismael. Ismael dice que alzó su voz y lloró delante de Dios. Y cuando él alzó la voz, pero cuando lloró, dice, Dios oyó la voz de Ismael, no la voz de Agar, porque el compromiso no era con Agar, el compromiso era con Abraham. Te bendeciré, Abraham. Aleluya. Y usted es una persona de promesa, de bendición, hermana, hermano. Somos el pueblo de la promesa. Abre mis ojos, Señor, para ver. Entonces Dios le abrió los ojos, dice, y Agar vio una fuente de agua. Había una fuente de agua frente a ella, pero su angustia, su desesperación no le permitían ver que ahí estaba la solución. Y esta noche nuestro Dios está aquí para preguntarte: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas? Si tú quieres seguir cargando lo mismo, ese costal de problemas, de angustia, pues es tu decisión, pero hoy puede quedar en el olvido. Que Dios abra nuestros ojos y veamos que hay una fuente de agua viva. Jesús es el agua de vida.